Si unimos una porción de silicio de tipo N y otra de tipo P, se obtiene una unión de diodo, a la que también se conoce como unión PN. Si añadimos un cable a cada extremo de esta combinación, obtendremos un diodo. El cable de extremo positivo del diodo se llama ánodo, y el del extremo negativo, cátodo. Generalmente el cátodo de un diodo está marcado con un punto rojo o una banda de color. Este es el símbolo esquemático del diodo, con una punta señalando el sentido habitual del flujo de la corriente. La característica más distintiva de un diodo es que permite el flujo de la corriente en una sola dirección, de ánodo a cátodo. Es decir, que la corriente entra fácilmente por el ánodo, el extremo sin marca, y sale por el cátodo, el extremo con la banda o el punto rojo. Y, a la inversa, bloqueará eficazmente el flujo de la corriente en la dirección opuesta. Observando de cerca lo que sucede en la unión PN, entenderemos cómo funciona. Cuando una porción de silicio del tipo P es unida a una porción de tipo N, los electrones libres del material de tipo N serán atraídos por los huecos del material del tipo P, y viceversa. Estos se atraen precipitadamente, se combinan, sus cargas se anulan unas a otras y se crea así un área de material estable y por lo tanto neutral. Recuerde que los lados opuestos se atraen y que los iguales se repelen. El área neutral de cargas anuladas evita, pues, posterior intercambio de electrones o de huecos. Este área actúa como una barrera entre las zonas P y N, evitando posterior migración entre las dos zonas. Esta barrera crea una diferencia de potencial entre las dos zonas al haber abundancia de huecos positivos en la zona P y exceso de electrones libres negativos en la zona N. Si entonces aplicamos un voltaje externo a un diodo, podremos ver por qué los diodos conducen la corriente en una sola dirección. Pero antes de hacer esto, debemos integrar en el circuito una carga de circuito tal como una resistencia. Esta resistencia protegerá al diodo en el caso de una sobrecarga de corriente. Y esta protección es necesaria, ya que un flujo alto de corriente puede dañar a los semiconductores. Aquí se conecta un voltaje positivo a la zona P, o sea, al ánodo. Si este voltaje es lo suficientemente alto como para vencer la diferencia de potencial en el dispositivo, también vencerá la barrera neutral de la unión PN. La barrera desaparecerá y la corriente fluirá a través del diodo. El voltaje aplicado de esta forma se llama polarización directa. Cuando se aplica un voltaje a un diodo, deben considerarse varias cosas importantes. En polarización directa, un diodo no conducirá flujo de corriente hasta que el voltaje no alcance una cierta magnitud, lo suficientemente alta como para vencer la barrera. El voltaje con el cual el diodo se vuelve conductor en su polarización directa se llama tensión umbral. Para un diodo de silicio, esta tensión umbral es de aproximadamente 0,6 voltios. Para un diodo de germanio, el segundo material más comúnmente usado en diodos, la tensión umbral es más baja, de 0,2 o de 0,3 voltios. Como dijimos anteriormente, la corriente que puede aceptar un diodo de polarización directa es limitada. Si la corriente directa aumenta demasiado, puede ocasionar que el semiconductor quede dañado o se funda. Por esta razón, debe usarse un limitador de corriente que proteja los circuitos de los semiconductores. En ciertas aplicaciones, tales como un control de circuito, podría ser eficaz el aplicar una polarización inversa al diodo. Esto asegura que el diodo no conduzca la corriente o que ésta no pase en una dirección determinada. Si invertimos la polaridad del voltaje externo, la barrera entre las zonas P y N aumenta y no hay flujo de corriente. El voltaje aplicado de esta forma se llama polarización inversa. Sin embargo, un voltaje inverso demasiado alto puede dañar el diodo y causar que éste conduzca la corriente en la dirección opuesta. Y la repentina sobrecarga de corriente resultante puede reventarlo. Como el grado de voltaje aplicado a un diodo es muy importante para su adecuado funcionamiento, los diodos son generalmente clasificados en términos de su capacidad máxima y media de conducción directa y en términos de tensión inversa o tensión máxima inversa. No puede excederse ninguno de estos valores, ya que de hacerlo se destruiría el diodo.
Es muy fácil comprobar el funcionamiento de un diodo. Muchos de los multímetros actuales tienen una función de prueba de diodos. Si su multímetro no la tiene, puede usted comprobar los diodos con un ohmímetro. Conecte el cable positivo al ánodo y el negativo al cátodo. El ohmímetro debe indicarle una resistencia de aproximadamente 50 ohmios a 2 kiloohmios. Si ahora invertimos los cables del ohmímetro, conectando el cable positivo al cátodo y el negativo al ánodo, deberemos obtener un valor de varios megaohmios. Si la resistencia en ambas direcciones es o muy baja o muy alta, el diodo es defectuoso. Dependiendo de sus características, los diodos pueden utilizarse para diferentes propósitos. Ya hemos mencionado que un diodo permite el flujo de la corriente solamente en una dirección y no lo permite en la otra. El diodo actúa así, como una válvula, y es el componente ideal para rectificar una corriente alterna a corriente continua.